Audiolibro animado, La realidad desconocida. Autor Jane Roberts. Prefacio de Seth. Hay una realidad desconocida. Yo formo parte de ella, y también vosotros. Hace algún tiempo que aparecí de repente en vuestro espacio y vuestro tiempo. Desde entonces, le he hablado a mucha gente. Todo esto no resultaría extraño para nadie, si yo hubiera nacido en vuestro mundo en un cuerpo propio, en los términos usuales. Pero en vez de eso, comencé a expresarme a mí mismo hablando a través de Jane Roberts. En todo esto ha habido un propósito, y parte de ese propósito está en el presente libro. Cada individuo forma parte de la realidad desconocida. Debido a mi posición, sin embargo, es obvio que yo formo más parte de ella que la mayoría. Mi conciencia psicológica abarca mundos que discernís conscientemente, y otros que, como poco, parecen escaparse de vuestra percepción. La mujer a través de la cual hablo se encontró a sí misma en una situación inusual, pues ninguna teoría, ni metafísica, psicológica o de cualquier tipo, podía explicar adecuadamente su experiencia. Se vio por tanto conducida a desarrollar la suya propia, y este libro es una extensión de ciertas ideas ya mencionadas en Aventuras de la Consciencia. Para escribir ese libro, Jane Roberts escarbó en recursos energéticos profundos. La realidad desconocida, sin embargo, está lo suficientemente oculta para los alcances usuales de la más flexible de las consciencias, en vuestros términos, como para que solo pueda acercarse a ella una personalidad que esté tan asentada ahí como lo estoy yo. Una vez expresada, puede sin embargo ser comprendida. Uno de mis propósitos ha sido entonces el de hacer que esta realidad desconocida pase a ser conscientemente conocida. El hombre, el ser humano, históricamente hablando, pensó una vez que solo había un mundo. Ahora sabe más, pero se aferra a la idea de un solo Dios, un solo yo o ser, y un solo cuerpo mediante el cual expresarlo. Hay un solo Dios, pero dentro de Dios hay muchos. Hay un solo yo, pero dentro de ese yo hay muchos. Hay un solo cuerpo, en un momento dado, pero el yo tiene otros cuerpos en otros momentos. Todos los tiempos existen a la vez. Históricamente hablando, la humanidad eligió una cierta línea de desarrollo. Su consciencia se especializó en ella, enfocándose en datos nítidos de la experiencia. Pero siempre ha existido la posibilidad, de forma inherente, psicológica y biológicamente, de que hubiera un cambio en ese patrón, una alteración que elevara de forma efectiva a la raza hacia otro tipo de clima. Tal desarrollo, sin embargo, hubiera necesitado primero de toda una expansión de los conceptos acerca del yo o ser, y una mayor comprensión del potencial humano. La consciencia humana está ahora en una etapa en la cual tal desarrollo no es solo factible, sino necesario, si es que la raza va a lograr su realización más elevada. La experiencia de Jane Roberts insinúa en cierta medida la naturaleza multidimensional de la psique humana, y da claves sobre las capacidades que cada individuo tiene. Ellas forman parte de vuestra herencia racial, y dan señales sobre la existencia de puentes psíquicos entre las realidades conocidas y desconocidas en las que habitáis. Mientras sigáis teniendo conceptos muy limitados sobre la naturaleza del yo o ser, no podréis comenzar a concebir una divinidad multidimensional o una realidad universal en la cual toda consciencia es única, inviolable y, no obstante, dada a la formación de infinitas gestalts de organización y significado. En mis otros libros, he utilizado muchas ideas admitidas como trampolín para poder conducir a los lectores hacia otros niveles de comprensión. Aquí, deseo dejar claro que este libro va a iniciar un viaje en el que podría parecer que lo familiar queda muy atrás. Pero, cuando haya acabado, espero que descubráis que la realidad conocida es aún más preciosa, más real, por haberla encontrado iluminada tanto por dentro como por fuera gracias al rico tejido de una realidad desconocida, que ahora se ve emergiendo desde las partes más íntimas de la vida cotidiana. Vuestros conceptos sobre la personalidad os están ahora limitando personalmente y en masa, y además, vuestras religiones, vuestras metafísicas, vuestros relatos e incluso vuestras ciencias dependen de vuestras ideas sobre quién y qué sois. Vuestras psicologías no os explican vuestra propia realidad. No pueden contener vuestra experiencia. Vuestras religiones no explican vuestra realidad más amplia, y vuestras ciencias os dejan igual de ignorantes acerca de la naturaleza del universo en el que habitáis. Esas instituciones y disciplinas están compuestas por individuos, y cada uno de ellos está restringido por ideas limitantes acerca de su propia realidad privada. Así, por tanto, la realidad privada es por donde empezaremos y a la que siempre regresaremos.
Las ideas de este libro están destinadas a expandir la realidad privada de cada lector. Pueden parecer esotéricas o complicadas, pero no están más allá del alcance de ninguna persona que esté determinada a entender la naturaleza de los elementos ocultos del yo o ser y de su mundo más amplio. Así que el libro comienza de forma privada. El marido de Jane Roberts, Robert Butts, se preguntaba cosas acerca de la muerte de su madre, el 19 de noviembre de 1973. En una sesión, él trajo algunas fotografías viejas. Ahora bien, la vida tras la muerte ha sido descrita usualmente en gran concordancia con las viejas ideas admitidas sobre un solo yo o ser, y en concordancia con los limitados conceptos sobre la personalidad. Así que aprovecho esa oportunidad para comenzar este libro. El yo o ser es multidimensional cuando está físicamente vivo. Es un triunfo de la identidad espiritual y psicológica que siempre está eligiendo, de entre una miríada de realidades probables, cuál será su foco propio, claro e inexpugnable. Cuando no os dais cuenta de esto, entonces proyectáis sobre la vida después la muerte todo aquello que esas viejas concepciones erróneas contienen. Esperáis que la muerte sea poco diferente de la vida, si es que siquiera creéis en la vida después de la muerte, pero que quizá contenga una mayor paz, una mayor comprensión y, como es de esperar, mayor sabiduría. El hecho es que en la vida os colocáis delicadamente, y no obstante perfectamente, entre realidades, y tras la muerte, hacéis lo mismo. Utilicé la oportunidad entonces para explicar la gran libertad disponible para la madre de Robert Butts tras su muerte, pero también para explicar aquellos elementos de su realidad actual, la de la madre, que durante la vida han estado conscientemente ocultos para él, para Robert, debido a los conceptos humanos sobre la naturaleza de la psique. Así pues, de vez en cuando comento cosas sobre las fotografías que pertenecen a la familia Butts, incluyendo a Jane Roberts, pero todo lector puede mirar fotografías antiguas y plantearse las mismas cuestiones, aplicando a su experiencia privada lo que aquí se dice. Así pues, he aquí la realidad desconocida, de la que vosotros sois su equivalente conocido. Por tanto, conoceros a vosotros mismos. Vuestra consciencia se expandirá según os familiarizáis con esas ideas. Hablo, yo mismo, por esas porciones de vuestro ser que ya entienden. Mi voz se eleva desde estratos de la psique en los que vosotros también tenéis vuestra experiencia. Escuchad, por tanto, a vuestro propio conocimiento. Sección 1. Vosotros y la realidad desconocida. Sesión 679. Fotografías, tiempo y vidas probables. Comentario de Robert Butts, marido de Jane Roberts. Antes de la sesión, le mostré a Jane una fotografía de ella cuando era niña, y una mía. Las dos son más o menos del mismo tamaño, unos 8 por 12 centímetros. También están en una condición notablemente similar, ya que están quebradizas y descoloridas, como si ambas pudieran romperse en cualquier momento, aunque la mía sea más de 20 años más vieja que la de Jane. Mi fotografía, tomada y datada por mi padre, Robert Sr., ha estado guardada en uno de esos típicos álbumes familiares durante 53 años. Data del 1 de junio de 1921. Tengo casi 2 años de edad y el pelo rizado de color claro. Visto ropa de una sola pieza, con unos largos calcetines blancos y zapatos negros. Estoy de pie con mis padres en el jardín de una casa alquilada en Mansfield, una pequeña ciudad universitaria al noreste de Pensilvania. Se ven más o menos una docena de pollitos picoteando la hierba a mis pies mientras los contemplo muy embelesado. Desenfocada, tras de mí, está sentada una adolescente desconocida en un columpio suspendido de la rama de un árbol. Y también se ve un carrito de niño, ¿el mío?, tras ella. Aparcado en un camino también detrás de ella, se ve un turismo de 4 puertas con un techo de tela. Podría añadir que Mansfield está solo a 56 kilómetros al sur de Elmira, Nueva York, donde vivimos Jane y yo ahora. La fotografía de Jane tiene 33 años de existencia. Fue tomada por una señora mayor amiga que la estaba agasajando con una excursión a unos baños que están justo fuera del New York State Resort de Saratoga Springs, donde vivía Jane con su madre postrada en la cama, Marie, y una empleada doméstica. Con trazos infantiles, Jane había garabateado el nombre de la amiga y la fecha en el reverso de la foto. Muchos años después me diría: mi madre odiaba a esa mujer.
En la foto es un soleado día de agosto de 1941. Jane tiene 12 años de edad. Está sentada en la hierba delante de algunos arbustos de hoja perenne. Se apoya ligeramente sobre su mano derecha, con las piernas desnudas recatadamente plegadas. Lleva un vestido estampado que le han dado en el orfanato católico de Troy, a unos 55 kilómetros de Saratoga Springs. Se ha pasado los anteriores 18 meses en esa institución mientras su madre ha estado hospitalizada en otra ciudad para tratarse una artritis reumatoide. Jane también lleva un suéter de manga corta. Su madre lo ha tejido durante su estancia en el hospital. El pelo rubio de Jane, que iba a tornarse muy negro, tiene la raya hecha con esmero, bien peinado, y lleva puesta una hebilla. Su rostro es redondo, plenamente juvenil, pero muy poco sonriente. No frunce el ceño. Más bien, desde su posición en la hierba, simplemente está mirando fijamente, más allá del fotógrafo, a quien fuera a mirar la fotografía en el futuro, y mostrando una mirada sobria, como muy controlada, que parece fuera de lugar para alguien de esa edad. Para mí, ambas fotografías tienen la cualidad de un cierto misterio, que a menudo encontraba intrigante, como un aura, y supongo que eso se debe en parte a que son muy viejas, personales e irreemplazables. Pero durante mucho tiempo he sido consciente de otros sentimientos conectados a ellas. Jane comenzó a dar el material de Seth a finales de 1963, y Seth pronto comenzó a desarrollar sus ideas sobre las probabilidades. Desde entonces, muchas veces, mientras miraba esas fotografías, me encontraba especulando sobre las realidades probables que rodearían a esos dos jóvenes sujetos, y ahora le decía a Jane que yo entendía que cada uno de nosotros había elegido hacer físico, o real en nuestros términos, un determinado curso de acción. Pero ¿qué pasaba con todos esos otros caminos que nuestros yoes probables podrían haber tomado desde que habían sido hechas esas fotos? Y por cierto, esas fotografías representaban realmente las imágenes inmaduras de nosotros, de la Jane y el Rob que conocíamos y que siempre habíamos sido, o bien desde nuestro punto de vista actual, mostraban a una Jane probable y un Rob probable, a dos individuos que hace mucho tiempo habrían emprendido sus propios viajes hacia otras realidades. No tenía claro lo que quería saber, y tenía problemas para expresarme al hablar con Jane. Quizás solo quería que Seth comentara algo sobre las probabilidades de una forma más personal. Y añadido después, en ese tiempo, no tenía ni idea de que mis planteamientos iban a desembocar en un nuevo libro de Seth. Los signos externos del modo en que Jane tiene los trances como Seth son muy interesantes en sí mismos, y trato de tenerlos en cuenta. De hecho, los describo muy a menudo. Mi auténtica fascinación está, sin embargo, en lo que llamo consciencia enormemente realzada, o energía, que ella muestra en las sesiones, y siempre noto un fluir aún más poderoso de esa cualidad justo bajo la superficie de su manera de hablar. Pensaba sobre ello mientras Jane estaba sentada, callada, en su mecedora Kennedy, esperando a que llegara Seth. Al tomarla, sus ojos se pusieron muy oscuros y más luminosos de lo que usualmente lo están. Estaba disociada, en trance. Seth estaba ahí, mirándome. Entonces, buenas noches. Buenas noches, Seth. Como Seth, Jane tocó por un momento las dos fotografías que yo había colocado en la mesa de café entre nosotros y comenzó a hablar. Vamos a emplear las dos ahora, pero también podéis usar como material cualquier imagen por separado, si así lo elegís. Cada uno de vosotros, digo de nuevo, eligió a su familia y a su entorno. En vuestras notas hablasteis, hace 2 días, de la precognición en conexión con el arte, un tema excelente. La precognición, en esos términos, también se aplica a vuestro nacimiento, cuando, de forma anticipada y a niveles inconscientes, sois muy conscientes de las condiciones en las que os vais a encontrar. Las habéis elegido y las habéis proyectado hacia delante de vosotros, hacia el medio temporal. Sin embargo, las condiciones, aunque por un lado estén fijas, son por otra parte también muy plásticas, de modo que desde ellas puede fluir una variedad muy grande de eventos probables. Precognitivamente, os dais muy buena cuenta inconscientemente y de nuevo, dicho en vuestros términos, de los resultados de cualquier acción o causa dada. Cuando esta fotografía de Ruburt fue tomada, ya se había vuelto consciente de los intereses globales y de las preocupaciones que iban a dominar su vida futura.
aunque el curso particular de esta aún no hubiera sido elegido. Hay algo aquí que echa una cierta luz sobre la experiencia actual. El trasfondo religioso estaba ahí. Por su preferencia y su petición, cambió de una escuela pública a una católica tras el 3er grado. Esto iba en contra de la opinión de su madre. Esta sentía que las escuelas públicas eran mejores y más beneficiosas socialmente. Rupert, a esa edad, cuando cambió al 3er grado, tenía mucha voluntad, pues forzó a su madre a admitir el cambio de escuela. Armó tal alboroto y dio tales pataletas que el permiso le fue dado. Incluso entonces ya era cabezota. Siempre fue muy imaginativa, como también lo fue su madre. Su madre fue socialmente rebelde, alardeaba de su belleza y se mezcló con elementos sociales de dudosa reputación. Mucho después, Rupert se citaría con hombres de dudosa reputación en su ambiente, pero ni la madre ni la hija se dieron cuenta del paralelo. Su madre quería por aquel entonces que Rupert tuviera un marido respetable, a ser posible rico, y no podía entender por qué elegía hombres que no se ajustaban a eso. Rupert eligió un trasfondo en el cual era pobre, igual que su madre, que también eligió eso. La madre también era brillante, pero escogió apoyarse en la belleza para escapar de su entorno. En vez de hacerlo con eso, Rupert probó a intentarlo con su cabeza. Esta información ya os ha sido dada durante algunos años en una serie de sesiones personales. El inconformismo de Rupert le llevó a alcanzar un marco de ideas muy poco convencionales. En el trasfondo, como niña que estaba a cargo de la organización del Departamento de Bienestar, la autoindulgencia, los pequeños lujos o un comportamiento demasiado poco convencional eran cosas muy peligrosas en ese marco elegido, pues los vecinos podrían informar sobre cualquier transgresión al departamento. Más o menos en esa época, señalando y tocando la foto, Rupert se sentó en el regazo de un hombre adulto en el porche delantero de la casa, y los vecinos informaron debidamente sobre ello. Tenían la idea de que quizá pudiera conllevar una cierta depravación sexual. La madre de Rupert sabía que le podían quitar a la niña si se demostraba de alguna manera que no era una madre apropiada, o que no era capaz de darle el cuidado apropiado. De hecho, un año antes de que esta foto fuera tomada, Rupert fue enviada a un hogar católico. Ahí no se toleraba el pensamiento no convencional. Así que tuvo la experiencia de aplicar conscientemente un dogma inflexible a la acción diaria. Y dentro de ello, Rupert trató de aplicarse y de enfocar su naturaleza profundamente mística. Recordaba las constantes críticas de su madre, pero apenas recordaba que él, Rupert, desaprobaba escandalizado las palabrotas de su madre. Por ejemplo, al volver a casa, se arrojó precipitadamente a la realidad católica, dedicándose a ello con una gran y terca diligencia, y empleándola como un marco de convencionalismo en el cual poder permitir que creciera su naturaleza mística. Cuando dicha naturaleza creció y superó ese marco, lo abandonó. Todas las creencias que una vez le habían parecido tan legítimas fueron consideradas entorpecedoras, y todos sus defectos se volvieron claros. Mientras seguía en ese marco, nada le podía hacer cambiar de dirección, y aquí, tocando la foto, en esta imagen de niña, ya tenía esa naturaleza inquebrantable, esa gran espontaneidad, y buscaba una estructura que, a la vez que permitía que eso pudiera crecer, también le diera la ilusión de seguridad. La niña aparentemente plácida, en la foto, era tan dogmática e inflexible en algunos aspectos como siempre lo ha sido Rupert. Pero al abandonar el marco de la iglesia, Rupert se aferró a la mente, en tanto que algo opuesto a las intuiciones. La niña de aquel entonces estaba convencida de que las estatuas de Cristo se movían, pero sin un marco que pudiera contener ese tipo de experiencias, la chica que crecía comenzó a acallarlas. La experiencia mística solo se volvió aceptable a través de la poesía o del arte, donde era aceptada como algo creativo, pero no lo bastante real como para meterla en problemas, o como para perturbar al nuevo marco. El nuevo marco echó fuera ese sinsentido supersticioso. La mente fue puesta en marcha, y el arte se convirtió en un traductor aceptable de la experiencia mística y en un amortiguador entre esa experiencia y el yo. Rupert tiró así algo del bebé junto con el agua de la bañera. Lo místico se convirtió en algo clandestino, reapareciendo como ciencia ficción. De nuevo, en el trasfondo social y religioso de esa niña, las acciones mentales o físicas poco convencionales
podían conllevar penas. Por un tiempo pudo interpretar la experiencia mística dentro de la Iglesia, pero incluso entonces, siempre había conflicto con las autoridades de la Iglesia. Sin la experiencia de seguir creyendo en la Iglesia tan fervientemente, sin embargo, no hubiera entendido la necesidad que la gente tiene de tales creencias, o no hubiera sido capaz de captarlas tan bien como lo hizo. Su mente inquisitiva fue ejercitada en sus inicios al comenzar a examinar las creencias religiosas. Tenía miedo de que la experiencia psíquica, cuando la encontrara mucho más tarde, fuera a conllevar la creación de un nuevo dogma, así que estaba determinada a no emplearla de ese modo. Su conservadurismo, es decir, su fuerte reconocimiento de las ideas conservadoras, es usado como un trampolín. Salta desde donde sabe que otra gente se encuentra, hacia nuevas áreas, y combate el dogma del espiritualismo tanto como lo hizo con el dogma de la Iglesia. Saltó, sin embargo, del marco de la Iglesia hacia otro marco, uno donde el misticismo era experimentado de segunda mano, bajo la guisa de la producción artística. Por varias razones ya dadas que tocan a vuestra relación y a tus propios propósitos, dirigiéndose a mí, llevó algún tiempo que se formara por sí mismo un marco nuevo y ajustado, uno en el cual Ruburt se viera libre para poder proseguir con la experiencia mística dentro de una estructura práctica, un marco en el cual pudiera continuar libremente el pensamiento no convencional. Sentía que esto podría superar el marco de su arte, tal y como lo hizo con el de la Iglesia. Los síntomas físicos sirvieron muy literalmente como marco en el cual la espontaneidad permitía tener al menos un cierto grado de libertad mental y psíquica, hasta que se sintió seguro. Entonces, tenías razón. Las probabilidades están involucradas, por supuesto. Recuerda las primeras frases de esta sesión. Las condiciones globales fueron escogidas, pero estaban involucrados muchos cursos probables de acción. Esa niña eligió un curso diferente al de esta mujer. El dogmatismo prevaleció. La naturaleza mística de la niña, aunque fuera fuerte, no lo era lo suficiente como para desafiar el marco de la Iglesia, para abandonarlo o elevarse por encima del simbolismo provisto. El simbolismo iba a ser expresado, aunque con cortapisas, relativamente hablando. La mente iba a ser domada de modo tal que no hiciera demasiadas preguntas. Esa niña se metió en un convento donde aprendió la experiencia mística regulada, de acuerdo a unos preceptos aceptables, mas para no obstante expresarla, con alguna regularidad, continuamente, en un modo de vida que al menos reconociera su existencia. En vuestros términos, la intersección con las probabilidades ocurrió un día en una entrevista que tuvo con un sacerdote. La niña, en 7º u 8º grado, escribió un poema donde expresaba el deseo de ser monja, y se lo llevó a un sacerdote parroquial. En vuestra probabilidad el sacerdote le dijo a la niña que su madre la necesitaba, pero él entendió intuitivamente que el misticismo de Ruburt no podría encajar en la organización de la Iglesia. En la otra probabilidad, el deseo de Ruburt en ese momento ganó. Consiguió suavizar la extensión y las dimensiones de su misticismo lo suficiente como para volverlo aceptable. En esa otra probabilidad, no iba a haber ningún periodo largo de tiempo en el cual se mantuviese latente la experiencia mística, ni ninguna necesidad de llevarla a su expresión en unos términos nuevos. La capacidad de escribir se puso a su servicio. En este mundo, se antepusieron las capacidades artísticas y la naturaleza mística fue dotada de mayores posibilidades de expansión y desarrollo. Y ambas tuvieron la oportunidad y el desafío de romper los viejos marcos históricos y de elevarse sobre ellos. Ruburt eligió aquí la estructura de la escritura y se mantuvo aferrada a ella tan tercamente como lo estuvo con la de la Iglesia, aunque siempre buscaba un nuevo marco. Durante un tiempo te idealizaba. Tu orientación y tu fortaleza fueron su marco. Cuando se volvió patente que tú también eras humano, y no un marco, se asustó. Y cuando le animaste a expresar y a hacer surgir su misticismo, entonces Ruburt sintió que tú ya no podías actuar como marco para contenerlo. Y entonces le pareció que la estructura conjunta de vuestras vidas podría verse amenazada.
Supo intuitivamente que tú también empleabas la creación artística como amortiguador entre tú mismo y la expresión mística. Por todas las razones dadas y están dadas claramente, en sesiones personales, ella tenía miedo de que la espontaneidad, mental o física, amenazara el marco ampliamente aceptado de vuestra vida en común. Si seguía adelante espontáneamente con la experiencia mística, entonces, según pensaba, la aceptación convencional de su arte se vería amenazada. Ya no se ajustaban bien las ideas convencionales sobre el arte y la escritura, en las cuales se basaba el marco viejo. Una vez más, su experiencia natural, según lo sentía Rupert, le estaba llevando más allá de las estructuras que hasta entonces había considerado seguras. Te lo hizo reconsiderar. Según pensaba Rupert, esta experiencia suya le estaba robando tiempo a tu arte, así como al suyo propio. Al mismo tiempo, la naturaleza mística se regocijó ante esta oportunidad y sintió su potencial. Rupert se determinó a seguir adelante. También estaba determinado a mantener las viejas estructuras y a ignorar las grietas en ellas. En parte, su lealtad hacia ti estaba conectada con esto, y su responsabilidad tal y como la entendía era la de mantenerte a ti en tu enfoque como artista y permitir que nada te distrajera. No obstante, ahora te estaba distrayendo. Durante un tiempo vuestro sistema de comunicación común se tambaleó. Tenía miedo de seguir adelante. Los síntomas le mantuvieron en su trabajo, en casa, y le permitieron concentrarse sin distracciones externas. Le mantuvieron escribiendo, mientras la experiencia mística era diligentemente traducida en arte. Los síntomas también sirvieron para enfocar esa fantástica energía mientras averiguaba cómo debía ser usada. No podía aceptar un nuevo marco psíquico, mientras dentro de él se plantearan cuestiones concernientes a vuestras ideas comunes sobre los negocios, y mientras hubiera lealtades divididas entre escribir y pintar, ni mientras siguieran vuestros miedos personales conjuntos, vuestros miedos a la espontaneidad en general, y la necesidad de mantener protegidos vuestros talentos tanto de vuestras naturalezas sexuales propias como de las distracciones de otros. No podía aceptar un nuevo marco y no se atrevió a soltar el viejo, así que los síntomas se convirtieron en la materialización física de esos conflictos y sirvieron para muchos propósitos. Esta niña, en la foto, creció en su propia probabilidad sin tales problemas. Los desafíos no están ahí, tampoco solo de forma latente. Rupert necesitaba enormemente constatar que tú le amabas y le aceptabas, tal y como ahora es en vuestros términos. Él obtiene de ti el sentimiento de aceptación como criatura que tiene, el que tú recibiste a tu manera por parte de tu familia en tus años tempranos. Tus objeciones y planteamientos, Joseph, y tu profunda desconfianza de las teorías actuales del mundo, todo ello tan intensamente compartido por Rupert, así como vuestra insistencia conjunta en descubrir nuevas respuestas, fueron responsables de esas sesiones y de lo que iba a venir tras ellas. Tú percibiste su gozoso potencial, y él reconoció que lo viste. Algunas veces se siente perdido, y, como ser humano emocional que anda a tientas hacia ese potencial, necesita ser confortado. Tal y como ahora sabes, confortarle puede darte miedo a ti, porque vuelven hacia vosotros dos ciertas constataciones emocionales profundas y ciertos sentimientos que sublimáis en vuestras pinturas e incluso en las experiencias místicas que también canalizáis a través de vuestra obra. Entonces, vamos brevemente por ahora a tratar sobre esto. Seth Jane agarró mi fotografía, que fue tomada cuando yo tenía casi 2 años de edad. Ese niño disfruta de grandes sentimientos de vigor y seguridad. En tu familia va todo bien por ahora. Estabas rodeado mayormente de amor y de afirmación. Tus padres eran jóvenes. Tu madre había dado 2 hermosos niños. Y ella también era una perfeccionista a su manera, y en su marco uno que tu padre nunca entendió. En la superficie, era una situación muy convencional, aunque por debajo era muy poco manejable. Había dogmas. La madre esperaba criar a los niños perfectos y ser dócil al hombre, al menos en el aspecto exterior. Tu madre sintió entonces que cada cual cumplía con la parte adecuada en el matrimonio, pues tu padre había puesto en ella grandes expectativas, y ella le había dado 2 hijos. Solo más tarde fue cuando ella sintió que no había cumplido con su parte del trato, y que comenzabais a sentiros inseguros. Se había forzado a sí misma a enfocar todo su gran poder emocional en la estructura matrimonial, tal y como ambos la entendían.
Pero tu padre no se concentró en sus propias capacidades dentro de la estructura cultural y financiera, tal y como él había acordado hacer en el contrato tácito. Ella se había forzado a sí misma a mantener su propia realidad en términos convencionales. Pero según pensaba ella, él, tu padre, rechazaba usar su energía en la estructura social y financiera admitida que ambos habían aceptado. Tú comenzaste a sentirte, años más tarde, igual que Rupert. Sentías que la creatividad era, a su modo, algo peligroso, algo que te llevaría fuera de las estructuras sociales admitidas y que definitivamente debía ser protegida de la vida familiar normal. Tomando mi foto. Aunque no esté en la foto, tu hermano Linden estaba muy presente. Tú insistías en usar tus capacidades e intentaste durante años encajarlas dentro del patrón comercial, donde fueran aceptadas financiera y socialmente, y en términos de tu autoimagen. Finalmente tú superaste la estructura. Cuando lo hiciste, creaste una división artificial en la cual, por un lado, estaba el buen arte, que no se vendería, pero que de igual modo lo harías. Harías que tu creatividad fuera real en cuanto a la sensación. Linden no lo haría. Se mantendría a salvo dentro de una estructura de juego. No necesariamente juego en sí, sino en una estructura en la que pudiera trabajar con maquetas aplicando la inteligencia, pero sin aplicar de ningún modo sus capacidades creativas a una realidad práctica. Así se mantendría fuera, a salvo, en ese contexto. Las capacidades que él poseía, que podían ser canalizadas hacia la sociedad tal y como él lo entendía, fueron así manejadas. En tal eventualidad, la fragmentación ocurrió de modo que las capacidades se dispersaron, algunas dirigidas hacia la escuela, algunas al dibujo, otras en sus maquetas. Esos atributos creativos fueron separados de modo que pudieran ser manejados a salvo, pero en cierto grado expresados, y no completamente negados. Tu propio carácter es a su modo más directo, lo que significa que tú tuviste un enfoque más directo. Cuando esa foto fue tomada, sin embargo, tus padres se estaban comenzando a dar cuenta de sus dificultades. Tu primer año fue uno en el que tu padre y madre estaban llenos de expectación. Linden sintió esa pérdida. Él sentía que estaba a salvo, pero no tanto como tú lo habías estado, tal y como empezaba a mostrar la división entre tus padres Linden USA, ahora las palabras como marco para contener la creatividad y la comunicación, más que para expresarlas. Aquí, en la foto, tú eras más libre, como niño, porque te sentías más a salvo físicamente. Linden fue menos afortunado en ese sentido.